Hoy nos acompañan María Paz Gervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción, Juan Francisco Román, abogado corporativo especializado en temas laborales, profesor universitario, y completa este panel Wendy Galán, ingeniera comercial, lleva más de 10 años en la industria de la venta directa. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto, su espacio de periodismo, análisis y conclusiones. Hoy queremos recoger todos los hechos, pronunciamientos y cifras que han circulado en los últimos días respecto a la generación de empleo. Y de esta manera queremos entender cuál es el real compromiso del gobierno, de la asamblea, de los empresarios, en general de todas nuestras élites a la hora de impulsar los cambios que el populismo ha postergado sistemáticamente y que hoy nos tienen frente a una penosa realidad. A duras penas, 3 de cada 10 ecuatorianos cuentan con un trabajo formal, mientras que el resto de la población hace lo que puede para sustentar sus hogares. En síntesis, Claudia Roura nos explica por qué Ecuador destruye su clima laboral. El presidente Daniel Noboa cumplió 100 días en el poder y el segundo tema más sensible para los ecuatorianos ha tocado la puerta de su despacho. Hablamos de la generación de empleo, donde paradójicamente el gobierno de los empresarios ha mostrado un comportamiento contradictorio. Veamos. Alentado por unas cifras del Ministerio de Trabajo, el presidente Daniel Noboa quiso dar una noticia esperanzadora. Desde la aprobación de nuestra primera ley económica urgente hemos creado 50.000 empleos en jóvenes entre 18 y 29 años, lo cual para nosotros es un factor determinante también para establecer la paz. Según su lectura, el primer proyecto económico con incentivos para el trabajo juvenil ha sido exitoso. Sin embargo, los nuevos 50.000 empleos de Noboa fueron contrastados con una penosa realidad. Entre diciembre de 2023 y enero de 2024, el INEC reportó que se han perdido 123.000 empleos adecuados y que por fuera del subempleo o el trabajo no remunerado oficialmente hay 44.000 nuevos ecuatorianos en el desempleo. Así, el gobierno de Noboa se enfrenta al mismo desafío que sus antecesores Guillermo Lasso y Lenín Moreno, sin grandes resultados. Es verdad que la pregunta de la consulta popular sobre la posibilidad de que en el país rija el trabajo por horas es una apuesta audaz. Si ello ocurre, la hora de trabajo, incluyendo beneficios de ley, partiría de los $3.10. Los empresarios aplauden esta medida, pero a la vez quedaron atónitos con la ley del acoso laboral, que tuvo una votación unánime en la Asamblea, incluyendo la bancada de gobierno. Es contradictorio que un país donde apenas 4 de cada 10 ecuatorianos tiene un empleo formal impulse una ley que estigmatiza la relación del patrono y los trabajadores. Noboa tendrá que definir políticas claras que permitan la creación de empleo de calidad. Caso contrario, estallará en mediano plazo una crisis de enormes proporciones. Hablamos de la seguridad social, donde urgen cambios estructurales para que más gente aporte al IES y así evitar medidas radicales, como por ejemplo subir la edad de jubilación en un país que clama por empleo para los jóvenes. En síntesis, Carlos, ¿el gobierno incentiva la creación de trabajo o por el contrario, lo golpea más? Inicias el debate. Bien, gracias Claudia por esa primera reflexión. María Paz Gervis, empezamos con usted. Me da la sensación, no sé si usted también, de que el gobierno empieza a enredarse con el tema del empleo y es una lástima que eso empiece a suceder. Pues efectivamente el contexto del empleo es complejísimo en el Ecuador. De hecho, yo me atrevo a decir que eso es lo que nos quita el sueño a la mayoría de nosotros. Pensar que vivimos en un país donde 9 de cada 10 plazas de empleo son generadas por el sector privado nos debe decir bastante, porque el momento que la crisis de falta de empleos adecuados es lo que más urgencia requiere, se entendería que todo tipo de discusión de lo público debería incluir también al sector privado. Y yo no me canso de repetir esto porque a veces se tiende a estigmatizar y pensar que quienes representamos al sector privado estamos buscando algún tipo de privilegio,
colegios. Yo creo que tenemos que normalizar la democracia. Yo aplaudo que existan consensos en la Asamblea, eso siempre va a ser positivo. Aplaudo también ese espíritu democrático del Ejecutivo de sentarse a dialogar con el Legislativo, eso es positivo. Ahora, cuando vemos unos contenidos que parece que no fueron ni siquiera debatidos, que contradicen otro tipo de iniciativas, siento mucho miedo. Y el miedo y el temor que puede generar eso es que estemos muy ocupados de la imagen política y perdamos por ahí los contenidos ¿Pero que qué es hoy lo que por la hoy temoriza, son María Paz? fundamentales. Que el gobierno de los empresarios haya dado los votos, sí, porque el presidente es un empresario, ¿no? Haya dado los votos para que haya una ley que vuelve como más antipática esta relación entre jefes y empleados cuando el momento es de construcción. Entonces eso se contradice con una consulta popular que la está impulsando por presión de otros grupos como Construye, por ejemplo, porque la pregunta del trabajo por horas vino en el segundo bloque. Entonces es como que el presidente no está entendiendo el verdadero desafío que tiene frente a la creación de empleo. No sé si esa es una lectura. A ver, estimado Carlos, yo me permito ahí discrepar. Yo no creo que sea el gobierno de los empresarios y tampoco creo que debe ser. Los gobiernos deben ser de los ecuatorianos y ecuatorianas, donde hay empresarios, donde hay profesionales, donde hay todo tipo, donde hay personas desempleadas y eso creo que es importante Pero ver. bueno, él se ufana a ser un CEO y que su familia haya sido de empresarios. Es el perfil del señor presidente de la República. No siento precisamente en lo que pasa en esta ley que se ha escuchado a los empresarios y no pensando en los intereses, insisto, de los empresarios, sino de la generación de empleo, que entiendo que es los intereses de la mayoría. Y respecto a esta modificación en concreto, nos dejó atónitos y ciertamente esto es algo que se venía discutiendo desde 2021. Había una iniciativa, como hay miles, cientos de iniciativas estancadas. Pero ¿qué pasa? Y si me permite con esto concluir este segmento, es que se está regulando algo que ya estaba regulado. Porque recordemos que nosotros tenemos en primer lugar obligaciones internacionales, adquiridas ¿en qué? En el convenio de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, el convenio 190, a partir del cual estaba regulado el acoso laboral, donde también está incluido en una serie de normativas, Constitución, Código Penal, ahí sabrá el doctor agregar con mayor precisión los artículos, las disposiciones que creo que no vienen al caso. Entonces, más bien la pregunta que me hago yo es, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Acaso lo político debe sobreponerse a lo urgente? Bien. Yo entendería que no. Juan Francisco Román, buenos días. ¿Podemos responder esa pregunta? ¿Qué está pasando en esta legislación que se añade y que un poco enrarece este debate en el que el país estaba concentrado en, bueno, ¿funciona o no funciona una consulta popular para regular el trabajo por horas? Y nos llega a esta ley que complica más la situación de la relación empresarios-empleados, ¿no? Claro, a ver, la ley aprobada que ahorita está en manos del Ejecutivo al veto, lo que hace es sobreregular lo que ya estaba regulado en el 2017. ¿Okay? En el Código del Trabajo ya hay una figura que se llama el acoso laboral. El tema preocupante aquí es su redacción y su entendimiento, que es al que le preocupa, es al empleador. ¿Por qué? Porque hay unas fases para poder demostrar este acoso y hay unos nuevos ítems en los cuales la ley está diciendo al trabajador, usted tiene la opción de denunciar un acoso por tal o cual cosa. Entre una de estas, hablar o mandar un mensaje de texto posterior a las horas laborales, cuando a veces realmente se necesita, y así sucesivamente. Y se le da un poder específico y especial a una fase administrativa no judicial, que es justamente el inspector del trabajo. Que el inspector del trabajo podrá determinar si es que existe o no acoso laboral. Y esto es muy peligroso porque cuando hay estas leyes ambiguas, justamente la ley prevé tipos como el indubio pro operario. Entonces van más favorables al trabajador. Ya, pero más allá de eso, es preocupante que un burócrata meta la nariz en una relación empleado-empleador, en una cadena productiva, más aún cuando hemos visto que durante muchos gobiernos se ha utilizado al burócrata para generar división y polarización. Ahora, el tema es el nerviosismo, es justamente lo que decía María Paz, el nerviosismo del que genera el trabajo. ¿Por qué? Porque se siente inseguro y la inseguridad genera un riesgo y el riesgo aumenta el valor de la contratación y eso desmotiva a contratar, pues. O sea, una cosa, lo que se acaba de legislar esta semana, estos días, desalienta la posibilidad de que haya más fuentes de trabajo. Por supuesto. ¿Por qué? Por supuesto. ¿Por qué?
cuando uno hace un análisis de cómo voy a contratar a un ser humano para que haga tal o cual cosa, primero analizo el contrato de trabajo, cuánto dura, cuál es el costo de salida de ese trabajador, cuál es el costo de entrada y cuánto tengo que pagar mensualmente para hacer todo un análisis financiero de ese. Entonces, cuando yo le aumento en la ley, le aumento penalidades, de decir, aparte del despido intempestivo, usted va a recibir tanto o cuánto, o el inspector del trabajo le puede imponer multas y no dicen cuánto, entonces a mí ya se me hace una desvariación porque no puedo proyectar ese valor. Entonces lo que me ingresa a mí como empresario ya no lo puedo calcular y desisto de esa contratación y busco otros mecanismos. Entonces la ley, en vez de estar ahorita promoviendo el trabajo y el generador de trabajo, que es el empresario, más bien lo está ahuyentando y asustando porque primero no va a poder cumplir. Antes de irme con Wendy, quisiera precisar esa parte con María Paz. Es decir, ¿una ley como esta desalienta el ánimo de contratación de una empresa? Definitivamente, porque lo que coincido con lo que establecía el doctor Román, lo que tenemos aquí es que esta normativa, esta nueva disposición, francamente va a incrementar la conflictividad laboral. Cuando estamos tendientes y la modernización del empleo tiende a basarnos en la confianza, a dinamizar las relaciones laborales, por alguna extraña razón en el Ecuador insistimos en mantenernos ausentes de la evolución del mundo, de la evolución de la tecnología, y entonces el momento que tenemos, como bien señalaba Juan Francisco, dotamos de unas potestades extraordinarias al inspector del trabajo. Sí. Entonces, imagínense, es que si lees el texto de la ley, es de horror, da terror porque se basa absolutamente en percepciones, en especulaciones, y esas ambigüedades cuando tenemos convenios internacionales, constitución, código del trabajo, código penal, cuando esto ya está regulado, la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el espíritu de esto? Wendy Galán, buenos días. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Cuando hay miles de ecuatorianos a los que el sistema laboral los expulsa y que usted los conoce de cerca, ¿podemos decir que la Asamblea está legislando con este tipo de proyectos desde un sentido de realidad y de prioridad? Bueno, buenos días con todos y gracias por la oportunidad. Creo que yo estoy representando a un sector, nosotros pertenecemos a la industria de la venta directa, y estoy representando a un sector que no está siendo escuchado. Yo no me quiero meter mucho en temas de política en realidad, sino que más bien mi opinión quiero darla desde el punto de vista del pueblo, por ponerlo de esa manera. En mi opinión, la Asamblea siempre ha puesto trabas y, o sea, nunca, yo creo que no ha estado fijamente los ojos puestos en sí, en los beneficios de los empleadores. No sé por qué siempre ponen trabas, no sé por qué siempre le están buscando alargar, o por ejemplo en este caso que escucho del acoso laboral, si yo fuera la persona que contrata, pues la verdad sí me daría miedo contratar. O sea, miedo a llamar un domingo tal vez por una urgencia y saber que a lo mejor mi empleado pues me puede denunciar. Entonces, no sé en qué sentido está la Asamblea trabajando en este aspecto, pero definitivamente no creo yo que sea algo favorable para los empresarios. Wendy, usted lleva 10 años en la industria de la venta directa, como dicen. Es básicamente tener la posibilidad de que ustedes recluten, y esta industria se ha incorporado a muchas mujeres, ¿no es cierto?, para la venta por catálogos y todo lo demás. Esta industria desarrolla como un resultado frente a la dificultad que ha tenido el Ecuador, los empresarios, los políticos, de crear empleo formal. ¿Podemos decir que ese es el resultado de la industria a la que usted pertenece, Wendy? A ver, yo quiero decir que amo mucho mi industria porque rescata a personas que efectivamente en este momento no pueden encontrar una oportunidad laboral. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden contar con una oportunidad laboral? Y ahí es, por ejemplo, el día de ayer yo me encontré, yo todo el tiempo me estoy reuniendo con personas nuevas de todas las edades. El día de ayer estuve reunida con una persona de 30 años y una persona de 62 años. La persona de 62 años decía, yo no sé si es por mi edad, pero yo no puedo conseguir trabajo. Él es profesional, es médico y hoy en día está haciendo un trabajo que no tiene nada que ver con su profesión. Lastimosamente se puso su propia clínica y le robaron
quedó en la quiebra y hoy está haciendo algo que por la edad él no lo contrata. La persona de 30 años trabajó 5 años en una compañía en la que se declaró en quiebra, le dieron $80 de liquidación por los 5 años y lleva más de un año sin poder encontrar trabajo. Entonces, nosotros en nuestro sector lo que hacemos es apoyar a todas las personas que en este momento lastimosamente no tienen un trabajo formal, pero nosotros le permitimos tener ingresos, pero con todas las formalidades de ley, porque nosotros tenemos RUC, tenemos facturas, nosotros no sumamos tal vez al trabajo informal, sino todo lo contrario. Nosotros apoyamos a que la gente tenga un ingreso digno para su hogar con todas las de ley. Bien, vamos a hacer una pausa comercial aquí, Wendy. Volvemos luego en Políticamente Correcto con parte de su testimonio para entender por qué la Asamblea y los políticos legislan en una realidad que no se compadece con lo que realmente vive el Ecuador. Seguimos. Hacemos una primera pausa y volvemos enseguida con más de Políticamente Correcto. ¿Por qué Ecuador destruye el clima laboral? No se desconecte de la señal de Coavisa. Seguimos en Políticamente Correcto. Wendy Galán, en su historia de vida, usted da un paso, ¿no es cierto? Es decir, busca tratar de avanzar en una venta en un espacio de venta por catálogo, venta directa, y empieza a generar un emprendimiento y empieza a tener gente alrededor suyo, ¿no es cierto? Empleados o gente que trabaja directamente con usted. ¿Cuán complicado es emprender? ¿Cuán complicado se vuelve la posibilidad de hacer crecer un negocio como para comparar eso con las leyes sobre las cuales estamos como ecuatorianos debatiendo? Ok, en primer lugar, la magia de la industria en la que yo trabajo es que yo no contrato empleados. Todos nos asociamos con el mismo objetivo. ¿Sí? Ese es el primer punto. Pero yo creo que uno de los mayores problemas que tiene el emprendedor de hoy es la cultura. Porque vemos el emprendimiento como la última rueda del coche, como la opción que tiene el que no puede conseguir nada. Ajá. Cuando el emprendimiento deberíamos culturizar desde que estamos en el colegio. O sea, independientemente si yo tengo un trabajo en relación de dependencia, pues debería tener ese espíritu de emprender. ¿Para qué? Para que si por A o B el día de mañana yo me quedo sin trabajo, pues yo tengo un emprendimiento que me va a servir de colchón o que me va a poder ayudar a generar ingresos mientras estoy sin trabajo, Wendy, o hasta que encuentre otro pero trabajo. en los últimos años sí hemos visto el interés de los gobiernos, no sé si por moda, por novelería, lo que sea, pero sí se han legislado, se han hecho leyes que facultan el emprendimiento, el trabajo digital, etcétera, etcétera. No ha sido suficiente, de todas maneras, que no cubren las expectativas, no son leyes que realmente entienden la realidad. No entienden la realidad. ¿Ya? Yo diría que ese es el tema, o sea, no entienden la realidad que hoy en día vivimos los ecuatorianos. Como digo, yo vengo de parte del pueblo, o sea, ahorita yo soy la voz del pueblo. Yo soy la voz de Miriam, de Antonio, de Freddy, de Pauli, de Renato, de José, de mis hijos que son universitarios y que hoy en día, por ejemplo, ellos quieren trabajar porque quieren ayudar económicamente en la casa, pero no pueden porque el horario de trabajo no les permite, ¿sí? O su horario de universidad no les permite. En cuanto al emprendimiento, sí, yo motivo mucho a mis hijos a ser emprendedores, ¿sí? Porque yo tengo esa cultura, mi mamá a mí me enseñó a ser emprendedora desde que estaba en el colegio. Pero lastimosamente no todos tienen la cultura del emprendimiento. O sea, no entendemos lo valioso que puede llegar a ser el emprendimiento independientemente si yo tengo trabajo o no. Y esta legislación de la que siempre estamos hablando es una legislación que trata de solucionar y garantizar el bienestar, que está bien que lo hagan de quienes tienen trabajo, no del montón de personas que tienen que de alguna manera tratar de tener un emprendimiento o un empleo. Es decir, como que se encapsula en un sector muy chiquito de la población. Lo que pasa es que yo creo que más bien las leyes deberían ir dirigidas a
al contrabando, a la informalidad, que eso sí acaba con el emprendedor. Ya. ¿Y usted cree que la consulta popular, por ejemplo, que plantea el trabajo por horas, es un buen inicio para empezar a discutir de algo distinto? Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, porque no se ha hablado del trabajo por horas, ese tema no se ha topado nunca, eso lo vemos en grandes países como Estados Unidos, en Europa, pero en nuestro país no. En ese sentido, María Paz, entonces, ¿cómo podemos entender hacia dónde está caminando la Asamblea con este tipo de legislación? ¿Y cuál debería ser la respuesta del gobierno frente a esta ley, por ejemplo, que lo que genera es más incertidumbre y destruye esa confianza que es necesaria en este momento de reconstrucción nacional? Bueno, nosotros desde el sector productivo no entendemos el espíritu de la Asamblea y qué esperamos del gobierno nacional, el veto absoluto de esta normativa que no tiene ni pies ni cabeza y que no es coherente precisamente con este inmenso paso positivo que ha dado el gobierno nacional de plantear en la consulta popular, romper tabús como es el trabajo por hora, hablar sobre el contrato a plazo fijo. Y aquí yo quiero, si me permite, referirme un poco a lo que Wendy mencionaba, porque yo rescato mucho, me has hecho reflexionar mucho en términos de la cultura. Si bien es cierto que las leyes no determinan la realidad y esa es una de las perversidades, creemos que creamos una ley y el mundo ese día cambia, no es así, pero ciertamente recoge y conduce en los valores culturales de una sociedad. Y cuando yo me planteo por qué no somos tan emprendedores, es porque es muy cómodo y muy fácil el pertenecer a un régimen laboral que defiende el privilegio de unos pocos versus la inmensa mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y yo creo que no podemos plantear un desarrollo democrático si pensamos en beneficios de pocos. Y aquí quiero referirme a unos datos, porque digo esto, 2 de cada 3 ecuatorianos no tienen empleo o tienen un empleo no adecuado. Estamos enfrentando la tasa más alta de informalidad de la historia del Ecuador. A diciembre de 2023, 55,7% de quienes trabajan en la informalidad. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando hablamos de informalidad, y es eso lo que le debería ocupar a la Asamblea, pues, y no salir con un discurso tampoco grandilocuente, sancionamos la informalidad, bueno, pero ¿qué medidas y qué leyes están incorporando para poner límite? Como decías, por ejemplo, al contrabando. Y cuando pensamos en informalidad, no pensemos solo en que el Estado, el fisco, deja de percibir carga impositiva por ese trabajo, sino que pensemos también, y por sobre todo lo que nos preocupa al sector productivo, es que son empleados que están siendo explotados. Y cuando estamos obligados, cuando hacemos estas discusiones, a mirar el Ecuador en su conjunto, con todos los problemas. Y entonces pensemos que uno de los grandes problemas que acosa la economía y la realidad ecuatoriana es la seguridad. Pero, María Paz, también lo que mucha gente va a decir es que el empresario siempre va a querer tener la mayor cantidad de garantías, de ventajas, de facilidades, bajo el tema de que solo así podemos contratar más gente. Entonces, mientras menos regulación laboral exista, mientras menos esto, mientras menos el otro, es mejor. Y ahí lo pueden decir, es en qué momento también le exigimos al empresario a cargar la maleta. Eso siempre van a decir, también van a decir que los sindicatos Pero son los ¿tienen únicos que razón se o no? ocupan. Yo no estoy de acuerdo y les digo por qué. Porque nosotros estamos tan comprometidos con proteger a los empleadores y el no acoso laboral que nosotros nunca en la vida han escuchado de un gremio empresarial o que salgamos y digamos estamos en contra de la OIT, jamás. ¿Por qué no leemos lo que establece la OIT frente al acoso laboral? ¿Y por qué no vemos que, por ejemplo, las empresas a las que yo tengo el honor de representar, promovemos varias iniciativas, por mencionarles algunas, el sello Empresa Segura, que implica incorporar una serie de buenas prácticas para reducir la posibilidad de que exista acoso de tipo sexual y violencia dentro de las empresas? ¿Qué hemos hecho? Hemos trabajado con estándares internacionales motivando a las empresas a que voluntariamente participen. Entonces, si fuera verdad, pero lo que no creo es que podemos tapar el sol con un dedo. Claro. Y frente al trabajo informal, que es lo que domina, ventana por donde penetra el crimen organizado en este país, por donde penetra la trata de personas, la explotación infantil, y frente a esa realidad perversa, nosotros seguimos discutiendo sobre lo que ya está regulado en unos términos incomprensibles para el país. Juan Francisco, y en términos un poco ya, no sé si ontológicos o lo que sea, estamos interpretando a las empresas como lugares inseguros en la convivencia. Me supongo que habrá en las empresas de todo, y en todas las empresas hay de todo. Entonces, es innecesario hablar de acoso laboral y de todos esos temas cuando más bien lo que deberíamos de hablar de productividad, de que tanto joven en el Ecuador tenga un trabajo. Claro. A ver, esto hay que verlo. Yo creo que estamos viendo 2 pasos más adelante cuando tendríamos que retroceder atrás. El mercado
del trabajo es un mercado, donde hay una oferta y una demanda. ¿Ya? ¿Quién es el que oferta los trabajos? Son los empleadores. ¿Y quién es el que los está demandando? Son los trabajadores. Cuando hay desempleo, hay un sobreexceso de trabajadores porque hay muy pocos empleadores. ¿Ya? Y eso es lo que está pasando en el país. El Estado ecuatoriano ve al emprendedor, al empresario, a la persona que se arriesga, saca un préstamo y comienza una aventura corporativa para vender sus productos y servicios, lo ve como, primero, una ayuda en el momento en el que el país se caiga. Y el país, cada vez que se cae, lo primero que preguntan es, ¿quién hizo ganancia? Entonces se castiga la ganancia. ¿Ya? Claro, Porque se castiga el éxito. Eso al parecer, y ese es el mensaje que nosotros estamos dando afuera, ¿ok? En el país salen de repente estas leyes tributarias emergentes donde dice, algo le pasó al país, entonces, ¿quién es el que hizo ganancia? A usted le castigo, ¿ya? Primero. Segundo, lo que tienes es una sobreregulación a la empresa, ¿ya? Una sobreregulación hasta constitucional. Y como no puedes generar tantas empresas aquí, porque es costoso el préstamo, es bien difícil entrar a un mercado cerrado como esto y hay muy pocas personas que compran tus bienes y servicios porque se está aumentando la pobreza por justamente el desempleo. El país lo que debería hacer es intentar importar empleadores. Podemos hablar de eso en el siguiente bloque. Me voy a un corte comercial. Seguimos aquí en este interesante debate sobre el trabajo, empleo en Políticamente Correcto. También estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Puede visitar el micrositio de Políticamente Correcto para ver este y todos los programas. No se desconecte. La discusión alrededor del empleo no es nueva en el Ecuador, por una sencilla razón. Hablamos de lo mismo, porque siempre los gobiernos y la Asamblea hacen lo mismo. Partamos del año 2007 y pensemos al país desde 4 gobiernos diferentes. El de Correa, que duró 10 años, el de Moreno, de 4, el de Lasso, de 30 meses, y el que acaba de empezar con Daniel Noboa. Así podemos darnos cuenta de que entre 2007 y 2024 el empleo adecuado fluctúa más o menos en los mismos porcentajes, el 38,4%, ciertos picos altos del 43,2% antes de la llegada de Correa, o cuando el empleo trepó al casi el 48% en 2013, para luego caer y levantarse de forma cíclica. El 2020, año de la pandemia, fue el más dramático, porque el empleo se desplomó al 30%. Aunque los niveles de desempleo y subempleo se han mantenido como una peligrosa y triste constante, con promedios del 4,6 y el 19,2% respectivamente. Lo mismo debemos decir del empleo no pleno, que se mantiene en el 27%. Es que ninguna de las reformas que el país ha debatido ha logrado un shot de plazas de trabajo. En 2008, la constituyente de Montecristi eliminó la tercerización laboral. Se legisló sobre el concepto de salarios dignos, incluso para el trabajo doméstico. Y uno de los cambios más polémicos fue el del gobierno de Correa, que en 2014 eliminó los contratos a plazo fijo e impulsó los contratos indefinidos bajo la idea de dar estabilidad a los trabajadores. Lo curioso es que a partir de ese año, cuando el empleo pleno superaba los 49 puntos, comenzó una caída sistemática de más de 15 puntos, que no se ha podido frenar en 10 años. ¿Hay manera de detener la destrucción del empleo? Por ejemplo, con una ley reciente que alienta la contratación juvenil o la reforma vía consulta sobre el trabajo por horas. Carlos, sigues con el debate. Bien, gracias, Claudia. Y empatamos esa pregunta con la hipótesis que Claudia nos plantea, Juan Francisco Román. Es decir, cuando se radicalizan los términos de contratación, ¿el empleo formal cae? ¿Esa es una conclusión válida la que saca Claudia? Sí, por supuesto. Primero porque, como decía, se vuelve mucho más costoso. El riesgo es enorme, ¿ya? Para el empleador. Y a costo y riesgo, más bien, se desmotiva, ¿ya? Y el mercado nace por la motivación y la desmotivación, ¿ya? Y esa motivación tiene estos componentes. Entonces, si nosotros estamos hablando de que hay mucho desempleado y necesitamos más trabajo, como lo bien lo decía María Paz, es el que el 92, 93% de generador del trabajo es
el sector privado y la empresa. Si es que nosotros seguimos regulando al contrato de trabajo para hacerlo muy fuerte y debilitando al empleador por medio de estas medidas de no abrir el país al mercado internacional, cobrar impuestos por absolutamente todo, entonces lo que vas a crear es un sistema laboral extremadamente fuerte y el que debe estar motivado a firmar y ofrecer un contrato de trabajo es el que no lo va a dar. Entonces puedes tener una maravilla de contrato de derechos laborales con un sector pequeño de el que oferta el contrato. Ahora, pero en ese sentido, y lo que decía en el bloque anterior, es que el mercado de importación de empresarios se resiente con ese tipo de medidas. Es decir, lo que deberíamos es tratar que no solo los empresarios nacionales generen más trabajo, sino traer empresarios del extranjero, ¿no? Claro, por supuesto. A ver, las medidas de TLC ya es justamente para esta compra y venta de bienes y servicios entre países. Pero eso, ¿trae empresas? ¿Trae fábricas? No. ¿Qué es lo que trae? Es justamente seguridad jurídica, ¿ya? Porque ¿qué es lo que te dice un empresario extranjero? Dice, quiero ir al Ecuador porque me encanta su país y quiero hacer cacao. Quiero poner una fábrica y 100 trabajos, ¿ok? Entonces te dice, seguridad jurídica no la tienes, ¿ok? ¿Cuánto me cuesta un trabajador? Este porcentaje y es más, el inspector del trabajo te puede meter preso si es que le llamas a las 9 de la noche. A decir que se nos dañó una caja A de decir que cacao se te- y que hay ajá. que ir al aeropuerto a retirarlo. Exactamente, ya. Ya, Y eso es de- acoso laboral. Eso ya puede ser un acoso Ya, laboral. ok. Y después veo proyectos de ley donde dice que si es que tú fraudulentamente incumples el contrato de trabajo, te meten preso. Entonces, todo ese mensaje para atraer e importar los empleadores, porque no los puedes obligar a venir, sino los tienes que incentivar a venir, ven ese panorama en tu país, donde salen jueces comprados, donde dice que el Estado a los empresarios que son proveedores del Estado no les paga un año, que ahorita estás vendiendo oro para pagar los sueldos del Estado, pero ni loco te vas de ese país, Claro. porque dices, voy a pagar yo la cuenta. Así es. ¿No? Y en ese sentido, Wendy, y tratando de relacionar el relato de Juan Francisco con lo que viven los emprendedores en el Ecuador, se puede decir entonces que estas condiciones actuales no le sirven al emprendedor, a la gente que quiere dinamizar la economía en un sector más micro. La verdad es que yo creo que no, o sea, no sirve ni al emprendedor ni al empresario, ¿Ya? ¿sí? Yo estaba recordando ahora que estaba hablando de este tema, recordaba que en la Asamblea quisieron poner una ley para de nuestra industria en que nosotros que estamos en la venta directa que las empresas nos afilien. Y yo decía, ¿pero para qué? Y esto era simplemente porque quieren tener números como que tienen gente que está con trabajo aquí en el Ecuador. Y O sea, eso quieren era disfrazar con una afiliación. exactamente. Y Y la verdad es que yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día simplemente es una ramificación del verdadero problema. El verdadero problema del desempleo, yo creo que primero es la inseguridad. La inseguridad física. La inseguridad violencia. física, ¿Ya? exactamente. La inseguridad, te puedo decir que en experiencia, gente de diferentes provincias que dejaron de hacer su emprendimiento independiente a través de nuestro canal porque no podían salir, porque no podían vender. Y entonces, y si ellos no pueden salir, no pueden vender, no generan tampoco comercio, y eso es una cadena. Pero ¿cuál es la razón ahí? Era la inseguridad. Entonces hoy en día estamos hablando de una de las ramas de por qué razón hay tanto desempleo, pero yo creo que el problema en sí es otro. María Paz, y ahí un poco volviendo a lo que significaban las cifras que nos presentó Claudia al inicio de este bloque, y lo que nos decía Juan, es posible tener una relación directa, es que mientras más contratación dura, menos empleo se genera. O sea, así es como debemos concluir. Bueno, las cifras nos muestran, ¿no? Entonces el dicho común de dato mata relato. O sea, creo que ante eso podemos seguir creando leyes, seguir con discusiones súper nutridas,
pero creo que tenemos la responsabilidad de mirar la realidad. Y precisamente, fíjese usted, Carlos, que cuando nosotros tenemos un contrato a plazo fijo, si no expresas que los 3 meses son de prueba, inmediatamente son. Todos quienes hemos trabajado en relación de dependencia, hemos tenido jefes, hemos tenido subalternos, tú no alcanzas a conocer las capacidades o las competencias profesionales en 3 meses. Y entonces aquí está sentenciado. Tienes que después la liquidación con todos los beneficios, y eso es todo lo contrario al dinamismo laboral que necesitamos. Y me quiero referir, si me permite, un poco a lo que Juan Francisco nos planteaba. Yo digo, este es un año súper duro para las empresas ecuatorianas. Y cuando digo para las empresas ecuatorianas, por supuesto, estoy diciendo para la ciudadanía ecuatoriana, porque detrás de las empresas están las familias ecuatorianas y el trabajo formal. Y no me voy a cansar de insistir en eso, porque creo que el gran enemigo del Ecuador, en términos de lo que Wendy, usted señalaba, es precisamente la inseguridad. Y solo quiero mencionar brevemente que este año nos enfrentamos a un sistema de autorretención discrecional. Tenemos sectores y empresas particulares que llegan al 10%. Tenemos nuevamente estos sistemas de carga impositiva al patrimonio o a los ingresos por una sola vez. A las reformas efectivamente, 3.25 al patrimonio, a los ingresos por una sola vez. Pues resulta que estos impuestos únicos llevan 8 años seguidos, entonces ya no son por una sola vez. Claro, y entonces, sí. ¿A qué afecta? Afecta la liquidez. Nosotros queremos ciertamente que vengan más empleadores, más empresas. ¿Por qué? Para que generen fuentes de empleo formal. Y sin embargo, ante un escenario que no intentamos cerrar los ojos. La plata que tiene la empresa hay que destinarla al fisco para Efectivamente. solucionar los problemas del fisco. Yo dejo de contratar a una persona, ¿no es cierto? Pero adicionalmente, yo creo que hay que decir, el Ecuador está atravesando problemas, como siempre, de inseguridad jurídica, política, una crisis fiscal profunda que nos toca a todos y que todos sumamos. Pero en esa en esa virtud, ante estos escenarios y desafíos ya reales, me pregunto, ¿no será el momento que más bien legislamos sobre aquellas cosas que hacen falta? Nos concentramos en lo que necesitamos y no hacemos retórica normativa, inclusive acoso normativo a las empresas. No tengo idea con qué objetivo. Y eso sí habría que denunciar el acoso normativo. Yo creo que sí. Y solo permítame, Carlos, señalar algo más que nos preocupa profundamente, y es que yo voy a insistir con la normativa laboral vigente de la Organización Internacional del Trabajo. El convenio 144 establece y sugiere que todo lo referente a normativa que impacta al empleo debería discutirse de manera tripartita, es decir, gobierno, empleadores y empleados. Inclusive pero eso nunca ha funcionado, pues, María Paz. Sí, para subir los sueldos cada año, ese tripartito siempre se enreda, porque no logramos tener ni una claridad en los sindicatos, ni en los empresarios, ni en el gobierno, ni en los empleados, para definir realmente con sensatez qué es lo que le conviene al país en general. Yo sigo creyendo en el poder del diálogo y que vamos a madurar y aprender a gestionar las discrepancias en una ley democrática. Yo quiero decir que en esa línea hemos insistido desde la Cámara de Industrias y Producción que se active esa instancia para discutir todo lo referente a lo laboral, y la ministra del Trabajo ha sido ha recibido muy bien, nos ha dado esos espacios, y por eso nos sorprende aún más que, por ejemplo, el tratamiento de esta ley efectivamente se llamen a comparecencia. Si ustedes observan el camino legislativo, se llama a los sindicatos de trabajadores. Nunca se nos invita, se nos menciona, se nos notifica a los empleadores. Inclusive uno de los sindicatos menciona, recogimos en su alegato, que se haga caso al mandato 144, al convenio 144 de la OIT. Y es más, nosotros, si me apuran un poco, nosotros fuimos más allá y le dijimos a la señora ministra, si estamos pensando en alterar la visión tripartita que ha sido la aprobada y la que ha funcionado, ¿por qué no incorporamos la voz de quienes no tienen empleo? Entonces ahí quizás vamos a ver sobre la mesa que en lugar de seguir defendiendo desde el dogma estos beneficios de unos poquitos, vamos a modernizar la legislación y el sistema del trabajo. Wendy, brevemente, ¿dónde se escucha la voz de quienes no tienen empleo? Terminan siendo ustedes mismos, los emprendedores, los que terminan haciendo esa catarsis, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos todos los días con la gente, hablando a la gente. O sea, una cosa es desde y lo digo con todo el respeto del mundo, ¿no? Desde un puesto de trabajo en donde tú como empleador estás viendo obviamente tus intereses y los de tu empresa, y otra cosa es hablar todos los días con la gente, con la que está en la calle, con la que está buscando una oportunidad. Y por ejemplo, a mí sí me preocupa, yo he escuchado a María Paz muchas veces hablando del tema de los jóvenes, y sí es cierto. Digo, yo tengo 2 hijos que ya son universitarios, pero más me preocupa
la gente pasado los 40 años, porque son personas que tienen cargas familiares, que tienen préstamos, que tienen deudas y que hoy en día no encuentran una oportunidad laboral, porque las empresas, el perfil de las empresas realmente no lo entiendo. O sea, si estás muy joven, si eres muy joven, no tienes experiencia. Sin embargo, te contratan para algo en donde te van a pagar muy poco. Y los jóvenes, como a lo mejor no tienen esta necesidad que tiene un padre o una madre de familia, lo aceptan. Si tienes entre 23, 25 o 28 años que ya estás graduado con una profesión, no encuentras trabajo. Claro. ¿Y ya, por qué? Porque ya no te quieren pagar como una persona ya profesional. Y segundo, no tienes experiencia. ¿Cómo haces experiencia si no puedes entrar a trabajar? Wendy, hablemos de eso en el siguiente bloque, ¿le parece? Perfecto. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Luego del corte seguimos con el análisis sobre el empleo en Ecuador y por qué no es tan sencillo crear plazas de trabajo. Siga el debate en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Seguimos en Políticamente Correcto. María Paz Gervis, en el bloque anterior Wendy Galán hizo una pregunta que me parecía muy interesante porque mucha gente piensa eso. Es decir, bueno, por último, es normal que la gente se preocupe, el gobierno se preocupe por que los jóvenes tengan empleo. Pero ¿qué pasa con la gente que tiene más de 40 años, más de 50 años y pierde su empleo o no logra conseguir trabajo? Y ahí ya lo que dice es por qué las empresas son renuentes a contratarlas. Tiene toda la razón Wendy y creo que esa es la preocupación también que nosotros abordábamos desde la Cámara de Industrias y Producción. Y es que creo que esto queda probado que tanta ley, tanta protección no es la que genera empleo. Y ahí rompamos esta perversidad. ¿Pero qué el tiene empleo que ver no se eso? genera O sea, por ¿qué tiene que decreto. ver una ley para impedir que una persona de 50 años, por ejemplo, acceda a un puesto en el que puede funcionar por su definitivamente experiencia? no. Pero precisamente leyes, y hablaba yo, acuñaba el término del acoso normativo a los generadores formales de empleo, prohíbe o limita las posibilidades de que se creen más empleo. Aquí es oferta y demanda. Entonces, si nosotros no somos un país atractivo, y que creo que a pesar de todo, sí somos, y les voy a decir por qué, pero si es que no somos un país atractivo para que vengan más capitales, ¿cómo se van a generar más oportunidades de empleo? Perfecto. Permítame Sí, solo decir... porque quería darle el paso a la Sí, Wendy. Ok. que nosotros deberíamos estar discutiendo las grandes cosas. Tenemos la gran noticia de que una de las transnacionales francesas de construcción más grande del país hizo una inversión que cerró ventajosamente en el mes de diciembre. El Ecuador, a pesar de todo, tiene mucho que ofrecer. Es un país resiliente, es un país con riqueza natural, es un país con un pueblo trabajador. Entonces yo pediría que se lea la realidad y que no se legisle para las cámaras ni para los votos. Perfecto. Wendy, no sé si le quería usted replicar algo ahí a María Paz. No, más bien, creo firmemente también en que Ecuador es un país que tiene mucho para ofrecer. Tenemos diferentes sectores que después de la pandemia fueron, creo yo, los más afectados. Por ejemplo, el hotelero, el turístico, y no sé si se han podido recuperar. Tal vez que de a poco, pero es que muy, llegó la muy lento. inseguridad y otra vez recientes esos Exactamente, mismos sectores. está siendo muy golpeado. Ahora, yo creo firmemente en la educación. O sea, a mí siempre me van a hablar, para mí siempre va a estar relacionado emprendimiento con educación, siempre. Entonces, queremos fomentar más empleo. Por ejemplo, digamos que es una madre de familia que a lo mejor no tiene un título universitario y que puede trabajar en el área del turismo. Pero ¿qué necesita esta madre de familia o qué necesita esta persona que no tiene un título? Necesita ser capacitada en atención al cliente, porque eso es lo que vende a un turista. O sea, como yo les dije hace un rato, lo que estamos tratando hoy día del tema laboral es simplemente una rama de todo lo que es el problema en nuestro país. Juan Francisco, y tomando en cuenta lo que nos dice Wendy, ¿podemos pensar que esta consulta popular, por el hecho de que finalmente el presidente decide que el pueblo tome una posición y que, según Wendy, usted cree que la gente sí está interesada en esa pregunta, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo evaluarla ya técnicamente? ¿Qué tan buena es esa pregunta de la consulta y si permite abrir o generar un parteaguas para hablar de un nuevo momento en el tema del empleo? A ver, la consulta lo que le va a dar es un mecanismo más para contratar al empleador. Entonces ya no es rígido, se vuelve un poco más abierto, lo que significa que
hay opciones para parte y parte. ¿Ya? Y ahí es donde entra la negociación. Desde mi punto de vista, lo que vas a generar ahí es que las empresas que o bien no necesiten 8 horas o bien no puedan pagarlas, van a tener una opción de poder ofertar un nuevo producto laboral que se llama un contrato por horas. Y por la otra parte, puede tener una opción de salir al mercado y escoger 3 o 4 opciones. No es deseable, ¿ya?, para una empresa, no es deseable para un trabajador, pero es lo que hay, ¿ya? Entonces, esta opción de poder... Pero y en estos nuevos tiempos de lo que hablábamos, que ustedes no querían decirlo públicamente, pero que lo hablábamos en el corte, hay una generación de personas que también relativizan el tema del trabajo. Es decir, yo si trabajo 4 horas al día mejor porque las otras 4 me dedico o al gimnasio o a la mascota o a viajar o lo que sea. Entonces sí también responde a un patrón cultural distinto del anterior al cómo se legisló la noción del empleo, ¿no es cierto? El concepto de trabajo de 40 horas, 40 años para que te jubiles, etcétera, etcétera. Yo creo que aún no estamos ahí. No. No, y Ecuador aún sigue no está. siendo precario. Sí, Ya. hasta en las audiencias telemáticas Ajá. hay jueces que se duermen. No se diga, aún no hay esta cultura instruida de trabajar por objetivos, sino ahora usualmente el ecuatoriano es trabajar para que esté el señor sentado ahí tipeando o lo que sea, pero que esté ahí, ¿ya? Entonces yo entendería que es más madurez del mercado para que este nuevo grupo de personas trabajadoras que son los centennials, porque los millennials somos los que estamos contratando, estos centennials tengan esta libertad, pero para eso yo creo que sí necesita mucha madurez y capacitación. Ahí estoy Y los de la completamente generación X estamos preocupados de si vamos o no vamos a recibir la jubilación, sí. ¿Puedo discrepar con Juan Francisco? Sí. Yo en cambio creo que sí es positivo. ¿Será que yo creo firmemente en la libertad? A mí me horroriza la rigidez y creo que parte de lo que enfrentamos ahora es esa rigidez y esa concepción de que existe una sola forma de relacionar el mercado laboral. Y tomando un poco lo que planteaba Wendy, la preocupación de por qué después no hay empleabilidad, nuevamente voy a ser insistente y voy a invitar a nuestras autoridades a que discutamos de lo realmente importante. ¿Por qué no hablamos de una agenda de empleabilidad, que es algo que hemos planteado desde la representación gremial de la industria? Y esta pregunta sí permite como avanzar en ese tema con la pregunta de la consulta popular, con el tema de la consulta popular. Definitivamente, yo creo que la pregunta que versa sobre trabajo es un paso. También aquí seamos reales, ¿no? Porque vamos a caer ese maniqueísmo. No es que una vez que se aprueba cambió el universo del empleo. No. Y les van a decir a los empresarios, a ver, hasta les dieron trabajo por horas y no siguen generando empleo. Enséñennos los porcentajes, así funciona. Pero digamos que una de las ventajas del sector productivo es que al margen de las discusiones y los vaivenes de la política no para. No podemos parar porque las familias ecuatorianas comemos todos los días, la mayoría, quienes tenemos empleo formal, quienes tenemos ese privilegio. Y yo creo firmemente que debemos procurar que eso llegue a la mayoría. Entonces, estas nuevas modalidades lo que hace es modernizar, es leer la realidad. Porque en el Ecuador queremos quedarnos enquilosados en un mundo que ya no existe. Y si me permite, cuando yo leía esta redacción tan oscura y tan absurda del acoso laboral, yo pensaba, por ejemplo, quienes tenemos el privilegio de tener trabajos que podemos hacerlo de manera telemática, que no son todos los oficios, definitivamente. Y que es bien aburrido y que, por también. ejemplo, hemos compatibilizado con la crianza de los hijos. Yo le voy a hablar aquí de manera muy personal. Para mí constituye una bendición el Zoom, porque implica que puedo estar con mis guaguas parte del día y seguir cumpliendo mis responsabilidades. Y si de pronto puede ser a las 6:30 algo tan coloquial, que el guau está merendando o que me entrega la abuela, que me ayuda en las redes que tenemos, quienes tenemos estos privilegios. ¿Y por qué limitar? Entonces el día que mis jefes me llamen constituye un acoso, es demencial, mientras que en el resto del mundo queremos ver hacia adelante. ¿Es la única reforma que usted cree que debe darse, la de la consulta, o el país tiene que construir más reformas laborales en los próximos años como para volverlo más ideal este programa? Definitivamente, tener un régimen laboral de hace 70 años va en la línea de lo que digo, pero yo creo que vamos paso a paso y no me quiero quedar solo en la ley, porque en la ley no cambia la realidad. ¿Por qué no planteamos en la línea de lo que Wendy decía, también de lo que el desafío que nos planteaba Juan Francisco de si estamos o no preparados, una agenda de empleabilidad que hemos presentado a las autoridades? Esto implica que hablemos de la calidad del empleo, del tipo de empleo, de las competencias profesionales, que de pronto también nos enfrentamos a que muchas necesidades del mercado laboral no
se encuentran satisfechas en la profesionalización de nuestro Eso implicaría país. que las universidades se adapten a esa agenda de empleabilidad. Definitivamente, y también, ¿por qué no hablamos de competencias blandas? ¿Por qué no hablamos de los recursos que no son solo los meramente científicos? ¿Por qué no hablamos de una educación en cultura, en metas, en emprendimiento? ¿Por qué nos planteamos esos desafíos de construir una cultura de servicio? Brevemente, y ahí sí entra el emprendedor, ahí sí entra la persona que todo el día se rebusca la vida y que necesita tratar de tener un ingreso fijo y un IES quizás al final de su vida. Efectivamente, o sea, nosotros como cultura de emprendedores, lo primero que, una de las cosas que amamos es la libertad y la flexibilidad. Entonces, yo creo que el país de mis sueños, desde mi punto de vista, sería un país en donde las personas puedan sentirse seguras con un horario de trabajo que sea acorde a su realidad. Voy a hablar de una madre de familia. Miren, cuando yo antes de hacer el emprendimiento, yo también era parte del sistema laboral. En mi caso personal, mis hijos estaban muy pequeños. Y yo tuve que tomar una decisión en ese momento de dejar mi trabajo porque no había esa flexibilidad. Yo no podía decirle voy a trabajar por horas, 4 horas, y el resto me dedico a mis hijos. Ahora sí es positivo. Para Podría mí ser sí. una opción. O sea, podría ser positivo. Bien, bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos aquí en Políticamente. Entramos en la etapa de conclusiones. Wendy Galán, ¿por qué cree usted que Ecuador ha destruido su clima laboral? Las leyes no están hechas acorde a nuestra realidad, acorde a la situación actual en la que estamos viviendo. Y también, como dije hace un rato, no se tiene una cultura de emprendimiento. Yo invito a todas las personas a que vean también el emprendimiento no como la última rueda del coche, sino como un plan A que puede ayudarlos a generar economía para su hogar y de paso vamos moviendo la rueda económica para todo el país. Juan Francisco Román, su conclusión. Bueno, creo que Ecuador tiene un gran reto para comenzar a tener un mercado más abierto y atraer más personas que generan trabajo y sustentar la necesidad de dar trabajo. Para eso no se necesita más regulación innecesaria laboral, sino más bien abrir el país con seguridad jurídica y certeza en un mercado que está abierto al mundo. María Paz Gervis, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es enfrentar el verdadero enemigo del Ecuador, que es el empleo informal. Y las autoridades y quienes nos gobiernan y los legisladores, sobre todo, deben enfocarse a regular aquello donde hay oportunidades de crear mayores y fomentar mayores plazas de trabajo y no sobre regular lo ya existente con miras meramente políticas. Y bien, no podemos seguir hablando de generación de empleo mientras no reconozcamos que en este campo quizás radique el mayor fracaso de nuestro país en muchas décadas. Las cifras y los contextos que hemos analizado esta mañana nos permiten establecer que la discusión laboral en el último cuarto de siglo ha estado sometida a una profunda carga de demagogia y de populismo. Nuestros políticos y sindicalistas creen que con discursos grandilocuentes y legislaciones asfixiantes, los derechos laborales de los ecuatorianos estarán garantizados para siempre. Pero en realidad es que han erosionado cualquier terreno en donde se puede crear plazas de trabajo. Así, habrá muchos empresarios que, bajo el argumento de que sostener económicamente a un trabajador es muy costoso, optan por formas de precarización que a la larga destruyen a las empresas. En la próxima consulta popular, el ecuatoriano tendrá la posibilidad de abrir, sin más presiones que la de sus propios anhelos, un nuevo momento en el que se instale un debate realista y, sobre todo, que se piense en cómo rescatar a una nación entera del desempleo. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase con la señal de Ecuavisa.